Te saludo de nuevo después de varias semanas en las que 2001 Historias ha estado recopilando más temas de los que hablarte, y te felicito la Pascua que celebramos en estos días desde el Domingo de Resurrección, eje central de la fe cristiana en muchos lugares del mundo, entre ellos España, así como en otros países de mayoría católica. Y es que hoy vamos a elevar nuestro espíritu a las alturas para adentrarnos en las raíces profundamente religiosas y concretamente católicas que nuestro país tiene y que, a pesar de la progresiva secularización de nuestra sociedad, luchan por mantenerse por historia y tradición. España y el catolicismo están unidos desde tiempos remotos, y más allá de aspectos más espirituales, de los cuales hay muchas otras voces expertas que podrían hablarte más en profundidad y conocimientos, yo te traigo hoy algunas de las tradiciones y patronazgos religiosos ligados a la historia de nuestro país. La fe ha jugado también un papel importantísimo a nivel cultural a lo largo de los siglos, que ha dado lugar a innumerables fiestas y tradiciones repartidas por nuestra geografía de forma bella e impactante, como las procesiones y demás fiestas patronales, de las cuales hemos tenido una amplia representación durante esta pasada Semana Santa. Además de las distintas artes españolas que se han visto indudablemente influenciadas, desde las bellísimas tallas que representan a la Virgen María, diversos Cristos, así como muchos santos. Algunas de estas imágenes cuentan con orígenes de lo más interesantes, pero no podemos dejar a pintores españoles que nos han acercado la gloria de Dios de forma emocionantes, como entre otros el sevillano Bartolomé Esteban Murillo y sus bellas Inmaculadas. Y claro está, escritores, filósofos, teólogos, además de numerosos y famosos santos y místicos nacidos en nuestra tierra. Tanto si eres creyente como si no, estarás de acuerdo conmigo en que la fe católica ha tenido un papel predominante en dar forma y sentido a nuestra idea de España y lo que somos a día de hoy. Por tanto, te invito a que repasemos juntos algunas de las 2001 historias que unen la fe con nuestro país desde el nacimiento de Jesús de Nazaret hace ya 2 siglos y algunos años. Y es precisamente gracias a un discípulo de Jesús de Nazaret que llegó la fe a nuestras tierras. Santiago el Mayor, o Santiago el Cebedeo, nacido aproximadamente en el año 4 a.C. en la localidad galilea de Betsaida, cuna también de su hermano Juan Apóstol, el Cebedeo, así como de los hermanos Pedro y Andrés y otro de los discípulos de Jesús llamado Felipe. Los hermanos Zebedeos recibieron de Jesús el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, debido a su carácter intrépido e impetuoso al defender la causa de su Raboni, o maestro. Cuenta la tradición bíblica que en Pentecostés, cuando los discípulos del Nazareno, así como su propia madre, estaban reunidos en una casa cerrada por miedo a las represalias de los jefes judíos y los romanos, recibieron la fuerza del Espíritu Santo, y es entonces cuando los apóstoles reciben cada uno el don de lenguas para predicar la buena noticia, decidiendo separarse para viajar cada uno a un rincón de la tierra conocida entonces y llevar el anuncio del reino de Dios iniciado por su maestro. Según tradiciones posteriores, Santiago el Mayor decide embarcarse en el Mediterráneo para llegar a la tierra de las Torres de Hércules, de las que ya te hablé hace un par de capítulos, es decir, a nuestra península ibérica. Se dice que un templo dedicado a Hércules en esta zona, Santiago lo rebautizó como el templo llamado Sancti Petri. No sé si te sonará, está al sur de nuestro país. Bueno, pues como te decía, rodea la península por el Atlántico, recorre en barco la costa del oeste, que hoy corresponde, la costa oeste de la península, que hoy corresponde a Portugal, hacia el noroeste de esta península. A partir de ahí, algunos relatos sitúan a Yago, su nombre en hebreo, en Galaicia o Galicia, como se conocía entonces a esta provincia romana dentro de Hispania, y concretamente en Brigantium o La Coruña, donde aseguran inició su predicación hispana. Otros relatos nos dicen que Santiago, sin embargo, desembarcó en Tarraco para recorrer el Valle del Ebro a pie hasta el norte peninsular, atravesando lo que es hoy Cantabria y Asturias, y llegar hasta el final del mundo conocido entonces, Galicia.
Sea como fuere, lo cierto es que según se recogen en varios relatos, un frío 2 de enero del año 40 después de Cristo, Santiago se encuentra en Caesar Augusta, la ciudad romana instalada hacía apenas aproximadamente unos cientos de años, junto al río Ebro. Allí le acompañaban unos 7 discípulos, los pocos que habían decidido seguirle en su predicación por tierras hispanas, los llamados varones apostólicos, y de los que luego te contaré más cosas. Pero volvamos a la fría Zaragoza, donde Santiago y sus 7 seguidores están cansados y desanimados por el poco impacto de su mensaje de amor divino entre los habitantes de la provincia romana de Hispania. En ese momento, y según fuentes cristianas, se dice que la Virgen María se les aparece en cuerpo mortal, ya que entonces vivía con su hermano San Juan Evangelista, sobre una columna de jaspe, dándole esperanzas sobre su labor evangelizadora en tan árida y lejana tierra y rogando al apóstol su regreso a Jerusalén, ya que se hacía mayor y quería reunirse con todos los apóstoles antes de partir hacia su hijo. La columna que testimonió este impactante momento es el conocido como Pilar de Zaragoza, en torno al cual los 7 varones apostólicos construyeron una pequeña ermita de adobe en el mismo lugar donde se apareció la Santísima Madre de Dios, que evolucionaría siglos después en la famosa Basílica del Pilar de la capital aragonesa, haciendo de la devoción a la Virgen del Pilar una de las más antiguas de nuestra tierra. Mencionarte también que estos 7 varones apostólicos, de los que antes te hablaba, después de la muerte de Santiago el Mayor, viajaron hasta Roma para ser ordenados oficialmente obispos por el propio San Pedro como líder de la primitiva iglesia, y continuaron su labor de predicación en Jerusalén después del martirio del Cebedeo por decapitación, el primero de los apóstoles de Jesús en ser ejecutado por predicar el Evangelio en el año 44 después de Cristo. 2 de estos seguidores de Santiago, Atanasio y Teodoro, recogieron su cuerpo y se embarcaron en el Mediterráneo de nuevo en dirección a tierras gallegas, en Hispania, donde llegaron a Iria Flavia. ¿Te acuerdas? La localidad que aún conserva su nombre original romano. Allí hablaron con algunos de los jefes locales para encontrar un lugar donde sepultarlo, y lo encontraron un poco más al norte, a algunos kilómetros de la costa, en un pequeño monte llamado Campo de Estrellas o Campus Stellae. Ahí estuvo sepultado hasta varios siglos después, cuando en tiempos del rey de Asturias Alfonso II el Casto, en torno al año 815, un monje ermitaño llamado Pelayo, que vivía en la zona, dijo al obispo de Iria Flavia, Teodomiro, haber visto unas extrañas luces en el cielo sobre un monte deshabitado. Se mandó a explorar la zona y encontraron, entre otras, una tumba de época romana con un cuerpo en el que la cabeza estaba decapitada, encontrándose ésta bajo uno de los brazos. Avisado el rey de lo sucedido, este dio orden de construir una iglesia sobre esta tumba, la cual fue origen de la conocidísima en todo el mundo Catedral de Santiago de Compostela. El sobrenombre de Compostela, como puedes deducir, procede del nombre del monte donde se encontraron los restos del apóstol, el Campus Stellae. Santiago de Compostela fue tomado entonces como protector y patrón de los territorios y habitantes cristianos en la península en pleno origen de la Reconquista, y se patrocinó por parte de los reyes astures inicialmente, así como el resto de monarquías posteriores de nuestra península, igualmente como otras monarquías cristianas europeas, la peregrinación a este santo lugar, dando lugar al Camino de Santiago, el cual seguramente muchos de vosotros habréis recorrido en algún momento. Precisar que los restos del apóstol han sido objeto de numerosas controversias sobre su autenticidad. Varios estudios se han realizado por orden de distintos papas de la Iglesia Católica, junto a otros restos óseos encontrados junto a los de Santiago, cuya inscripción indicaban que correspondían a los 2 discípulos del apóstol que fueron enterrados en el mismo lugar donde se realizó la sepultura al Galileo, Teodosio y Atanasio. Con tales datos y circunstancias extraordinarias de su localización, desde el siglo IX hasta el actual siglo XXI, siempre se ha dado por hecho que los restos que se conservan hoy en una tumba de plata en una urna de plata bajo el altar mayor de la catedral corresponden al discípulo Santiago el Mayor.
Mencionarte rápidamente que durante el asedio inglés sobre Galicia, en 1589, del que te hablé en el pasado capítulo dedicado a María Pita, el arzobispo de Santiago de Compostela dio orden de esconder los restos de Santiago desde su ubicación original, a la vista en el altar mayor, al lugar donde se veneran hoy, y que entonces estaba muy protegido en el caso de que los ingleses accedieran al templo. Gracias a Dios esto nunca sucedió, pero por esta razón Santiago nos recibe hoy bajando una pequeña escalera de caracol a la derecha del altar mayor en una pequeña cripta. No olvides darle un abrazo a la imagen del santo en lo alto, en el siguiente nivel, sobre la cripta, cuando termines de rezarle a los restos de nuestro patrón de España si viajas a una de mis 3 ciudades favoritas del mundo. Como te decía antes, el hallazgo de los restos de Santiago el Mayor supuso una inyección de moral y justificación por parte de los reyes cristianos en avanzar con la recuperación de territorio a los musulmanes. Y es que antes de la invasión y dominio de estos por la península, nuestra tierra estaba dominada mayoritariamente por los visigodos. Desde el siglo VIII, cuando acabaron con el dominio romano, hasta el siglo VIII. Los visigodos pasaron del paganismo a la conversión católica por su rey Recaredo I en el Concilio de Toledo, convocado por él mismo en el año 589. Antes de los visigodos, durante el dominio romano en la península, que duró aproximadamente entre 7 y 8 siglos, la fe católica vivió su nacimiento en tiempos del emperador Augusto y derivó posteriormente a una persecución por emperadores posteriores, lo que llevó al martirio de numerosos cristianos desde Santiago el Cebedeo, y que llevó a los primeros seguidores de Jesús de Nazaret a vivir su fe en la clandestinidad, mientras se seguía propagando gracias al ejemplo de vida sencillo, piadoso y valiente de muchos de ellos. No fue hasta el año 311, con el edicto de Sárdica, promulgado por el emperador Galerio, que paró la persecución a los cristianos en el Imperio Romano. 2 años después, en el 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, que otorgó libertad religiosa a todos los ciudadanos del Imperio Romano. Aunque no hizo del cristianismo la religión oficial, este acto es considerado uno de los momentos fundamentales para el cristianismo, ya que marcó el inicio de su expansión y consolidación dentro del imperio. A esto ayudó sin duda la conversión de Constantino al cristianismo, gracias a la intervención de su madre Santa Elena, devota cristiana desde hacía años. La tradición cuenta que antes de la batalla del puente Milvio en el corazón de Roma contra Magencio, en el 312 después de Cristo, Constantino tuvo una visión de una cruz junto con las palabras "in hoc signo vinces", o "con este signo vencerás". Tras su victoria atribuida a la intervención divina, Constantino se convirtió al cristianismo y esto incentivó a muchos dentro del imperio a adoptar la fe cristiana. Después de esto, Constantino patrocinó la construcción de importantes iglesias cristianas, contribuyendo a la infraestructura física y organizativa del cristianismo. Entre estas iglesias se incluyen la Basílica de San Pedro en Roma, la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y la Iglesia de la Natividad en Belén. Si recuerdas del capítulo sobre la Hispania romana, te hablé del emperador, uno de los emperadores nacidos en nuestra península ibérica, Teodosio el Grande, el cual es recordado, entre otras cosas, porque en el 380 después de Cristo promulgó el Edicto de Tesalónica, que reconocía al cristianismo como la religión oficial del imperio. Pero el Imperio Romano era ya demasiado grande y complejo para ser gobernado desde la ciudad eterna y finalmente sufrió su declive y ruptura en pocos años después, precisamente por los pueblos bárbaros, cuya traducción es extranjeros, entre los que destacaron los visigodos, que profesaban un culto totalmente diferente, como antes te mencioné. Recaredo I renunció a estos cultos paganos en favor del cristianismo, el cual estuvo vigente durante los aproximadamente 3 siglos que dominaron nuestra península y de lo cual quedaron numerosos vestigios
y crucifijos muy característicos de esta época histórica, que a día de hoy en diversas partes de nuestro país muchos han ido encontrando al remover terrenos, campos de cultivo, etc. Y puedes ver en muchos museos dedicados a la arqueología o historia en España. Y es por ello que, a pesar de que últimamente algunos discuten o quieren redefinir si hubo o no reconquista, Hispania era católica desde hacía al menos más de 3 siglos, cuando los musulmanes invadieron la península, desde la derrota de los reyes cristianos en el 711 en la batalla de Guadalete, y terminaron de dominarla entre los años 716 a 725. Aunque, como te conté en uno de los primeros capítulos de 2001 historias, un pequeño reducto de líderes cristianos asentados en lo que es hoy el este de Galicia y el oeste de Asturias resistieron las embestidas musulmanas y decidieron organizarse para resistir a la dominación musulmana, dando lugar a la batalla de Covadonga, liderada por Pelayo, el primer rey astur, del cual hemos recordado hace poco la onomástica de su coronación como rey por parte de algo más de 500 nobles astures el pasado 26 de marzo. De esta victoria, en la localidad asturiana, en la zona asturiana, tenemos la conocida advocación de la Virgen de Covadonga, que se celebra el 8 de septiembre, fecha en la que tuvo lugar la contienda y cuya imagen puede ser venerada en la propia cueva desde donde se lanzó la defensa cristiana y donde encontramos la tumba con los restos del famoso rey Pelayo de Asturias. Por cierto, una reliquia muy valiosa se conserva, según dice la tradición, del primer rey astur y por tanto de la cristiandad en España, y es nada menos que la Cruz de la Victoria, donada por el rey Alfonso III el Magno y su esposa Jimena de Asturias a la Catedral de Oviedo en el año 908. Esta cruz, hecha de madera de roble y recubierta de oro, se sabe por las pruebas científicas realizadas que es de la misma época que el rey Alfonso III, no de la época de Pelayo, aunque cuenta la tradición que representa a una cruz igual realizada por el propio Pelayo con sus manos a base de madera de roble de los bosques aledaños a Covadonga, y que él mismo, cogió para liderar a las tropas cristianas antes de su enfrentamiento con los musulmanes, que los asediarían posteriormente con victoria para el bando cristiano. Volviendo 100 años atrás a Galicia, cuando los restos del apóstol Santiago fueron encontrados en el 815 en tiempos de Alfonso II el Casto, este los vio como una señal divina de protección del discípulo de Jesús sobre los territorios cristianos y lo nombró patrón de España, algo que se oficializó por parte del Vaticano ya en el siglo XVII, en 1630, por parte del Papa Urbano VIII, que nombró oficialmente a Santiago para la Iglesia Católica como patrón único de España. Alfonso II el Casto, además, estableció el voto de Santiago, que consistía en que las tierras conquistadas posteriormente deberían hacer todos los años una ofrenda obligatoria de bienes a la Catedral de Santiago en agradecimiento por la intercesión del apóstol en su recuperación a los musulmanes como territorio cristiano. Bueno, la donación a la Catedral de Santiago entonces no existía catedral, era una pequeña iglesia, como te contaba. Las Cortes españolas establecieron en 1646 que este voto fuese ofrenda de los reyes, príncipes y del arzobispo compostelano a la Iglesia del Apóstol, y así sigue haciéndose simbólicamente aún hoy durante la misa solemne del Día de Santiago cada 25 de julio, fecha elegida para su festividad no por ningún hecho histórico concreto, pero sí coincidente con un santo muy popular entonces y que se quería asociar con la veneración a Santiago de Compostela. Ya en el siglo XII, en 1122, el Papa Calixto II instituyó y proclamó que en adelante se celebrará el Año Santo Jacobeo todos los años en los que la fiesta litúrgica de Santiago, el 25 de julio, coincidiera en domingo. Y es que Santiago el Mayor, según nos dejan las crónicas, intervino activamente también en esta reconquista.
comenzando por la batalla del Clavijo el 23 de mayo del año 844 en lo que es hoy La Rioja, durante el reinado astur de Ramiro I, heredero de Alfonso II el Casto, el rey que encontró los restos del apóstol Santiago. Esta batalla fue de vital importancia para los cristianos, ya que el rey astur Ramiro se había negado a pagar tributo anual a los musulmanes de una elevada suma de dinero junto con 100 vírgenes o 100 doncellas como se conocían entonces, a cambio de no sufrir ataques musulmanes. Según las crónicas medievales, el rey Ramiro I tuvo un sueño la noche antes de la batalla en el que aparecía el apóstol Santiago, asegurando su presencia en el combate montado a lomos de un corcel blanco, y le aseguraba su presencia en la batalla y la consiguiente victoria. Al día siguiente, los ejércitos de Ramiro I, animados por la presencia del apóstol entre ellos, se enfrentaron al ejército musulmán. El hombre de confianza del rey, Sancho de Tejada, sus 13 hijos, 12 caballeros gallegos y los hombres de Ramiro obtienen una victoria enorme que libera a los cristianos de pagar el vergonzoso tributo de las 100 doncellas, 50 nobles para tratar casamiento con ellas y las otras 50 para mancebas. El apóstol se convirtió entonces en símbolo combativo contra el Islam y se le reconoció desde entonces como Santiago Matamoros. Término que hoy ha ido desapareciendo debido a lo políticamente incorrecto en su uso. Otra batalla donde la tradición dice que Santiago Apóstol intervino activamente fue el de las Navas de Tolosa, de la que te hablé hace poco, ocurrida el 16 de julio de 1212 entre los reinos cristianos de Castilla y León, Aragón y Navarra contra los musulmanes. De hecho, se conserva una moldura supuesta con la herradura del famoso caballo blanco de Santiago, que según se dice participó en la ruptura de las cadenas de las tropas enemigas. Esta moldura se recogió por el propio hombre fuerte del rey Alfonso VIII de Castilla, Diego López II de Haro, y fue entregada a su hija, abadesa cisterciense del monasterio de Cañas en La Rioja, donde se conserva a día de hoy. Ya en el siglo XVII, en diversos textos populares se generalizó la famosa frase «Santiago y cierra, España», lema de tradición militar española, inspirado, según parece, en varios gritos de guerra pronunciados por las tropas cristianas durante la Reconquista cuando combatían contra las tropas musulmanas. La figura de Santiago jugó también un papel inspirador en la conquista de América, durante la que se dice se apareció como un trueno que se transfiguraba en guerrero de corcel blanco para ayudar a la victoria de los cristianos en tierras americanas. Así se explica que el apóstol sea el patrón de numerosas ciudades latinoamericanas fundadas bajo su advocación. Es por ello que la fe y la historia, sobre todo militar, están muy ligadas en nuestro país, y son numerosos y conocidos los patrocinios divinos de cuerpos de los 3 ejércitos españoles. Comentar, por último, sobre la influencia del apóstol Santiago en la historia castrense de España, que este es patrón de la caballería del ejército de tierra, por razones obvias, dado que él mismo, según muchos dijeron, haberlo visto montando a su famoso caballo blanco en diversas batallas cristianas. Pero otros patronazgos divinos sobre nuestro ejército son igualmente bellos en su origen. Por ejemplo, la infantería española tiene como patrona a la Virgen de la Inmaculada desde el siglo XVI, cuando las tropas de los tercios españoles luchaban en Flandes, concretamente en la localidad de Empel, durante la famosa Guerra de los 80 años de la que te hablé en el capítulo dedicado a Alejandro de Farnesio. La historia que te comento se desarrolla en lo que es hoy Holanda, concretamente en la isla de Bommel, situada entre los ríos Mosa y Waal. Durante el asedio de Amberes, ciudad que posteriormente conquistaron los españoles, para alegría española, un contingente del ejército español, comandado por Francisco Arias de Bobadilla y compuesto principalmente por el tercio de Flandes, quedó atrapado en la isla de Bommel por las fuerzas rebeldes holandesas. Los holandeses decidieron inundar la isla abriendo los diques del río Mosa para forzar la rendición de los españoles, dejándolos en una situación desesperada. Según la leyenda, en la fría noche del 7 al 8 de diciembre, en medio de esta situación crítica, un soldado español cavó en el terreno congelado para encontrar algo de calor y descubrió una tabla flotante. Al acercarse vio que se trataba de una imagen de la Inmaculada Concepción de María. Tomando esto como una señal divina, los soldados españoles se encomendaron a la Virgen y realizaron una misa.
De manera sorprendente y contra todo pronóstico, esa misma noche el tiempo cambió drásticamente. Las temperaturas bajaron aún más, congelando las aguas por completo que rodeaban a los españoles. Este cambio permitió a las tropas españolas escapar por el hielo y atacar por sorpresa a las fuerzas holandesas, obteniendo una victoria inesperada. El milagro de Empel se considera no solo una victoria militar, sino también un evento milagroso atribuido a la intervención de la Virgen María. En agradecimiento, el rey Felipe II de España declaró a la Inmaculada Concepción como patrona de los tercios españoles, las fuerzas armadas de la época. Este evento también contribuyó a reforzar la devoción a la Inmaculada Concepción en España, una creencia que sería definida dogmáticamente por la Iglesia Católica siglos después, en 1854, a través de la bula Ineffabilis Deus, promulgada por el Papa Pío IX. Otro punto de encuentro entre historia española y fe lo encontramos en la batalla de Lepanto y la fiesta de la Virgen del Rosario. Ambos acontecimientos están íntimamente relacionados, debido a la creencia de que la victoria de las fuerzas cristianas sobre el Imperio Otomano el 7 de octubre de 1571 fue atribuida a la intercesión de la Virgen María, invocada a través del rezo del Rosario por parte del Papa Pío V, quien, además de ser un firme creyente en el poder del Rosario, organizó la coalición de estados cristianos conocida como Liga Santa para enfrentar a la flota otomana, y había instado a todos los cristianos de Europa a rezarlo para obtener la victoria contra los musulmanes. Se dice que Pío V, perteneciente a la Orden de los Dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán en 1215, el cual, a su vez, recibió el rosario directamente en una visión de la Virgen María y popularizó su rezo durante la Edad Media, tuvo conocimiento de la victoria cristiana precisamente durante su rezo diario del rosario, e instantáneamente atribuyó el triunfo a la ayuda de la Virgen María, a quien había encomendado la suerte de la batalla a través del rezo del rosario por parte de los fieles en todo el mundo. En reconocimiento a este evento y a la ayuda divina recibida, el Papa Pío V estableció inicialmente la festividad como Nuestra Señora de las Victorias. Sin embargo, su sucesor, el Papa Gregorio XIII, cambió el nombre de la celebración a Fiesta de la Santísima Virgen del Rosario y fijó su fecha el 7 de octubre para conmemorar la victoria de Lepanto. La festividad de la Virgen del Rosario se celebra, por tanto, en recuerdo no solo de la victoria de Lepanto, sino también como una afirmación de la fe en el poder del rezo del Rosario, el cual fue de nuevo corroborado en las más importantes apariciones de la Virgen, reconocidas por el Vaticano, como por ejemplo en Lourdes en 1858 y Fátima a comienzos del siglo XX. A lo largo de los siglos, esta celebración se ha convertido en una ocasión para fomentar la devoción mariana a través del rezo del Rosario, destacando la importancia de María en la vida de oración de los católicos y su intercesión ante Dios por el mundo. Además, por esta intercesión, la Virgen del Rosario fue patrona del ejército español durante largos años, hasta que cada cuerpo del mismo tomó una advocación de la Virgen María distinta, como representante y protectora de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, la Armada, inicialmente bajo el protectorado de la Virgen del Rosario, tomó a la Virgen del Carmen como patrona desde el siglo XVIII, época dorada de nuestra Armada Española, con dominio y grandes éxitos. Y posteriormente, en 1901, con una real orden del rey Alfonso XIII, se oficializó este patronazgo sobre la Marina, debido a que la Virgen del Carmen venía siendo desde mucho tiempo atrás patrona con gran devoción de los marineros y protectora de quienes viajan por aguas peligrosas, debido a su papel como estrella del mar o Stella Maris, y su festividad se celebra el 16 de julio. La Virgen del Rosario hoy en día es patrona del cuerpo de la Unidad Militar de Emergencias, creada hace pocos años. La patrona del Ejército del Aire es la Virgen de Loreto, advocación mariana que debe su nombre a la Santa Casa de Loreto, que según la tradición cristiana es la casa en la que María recibió la anunciación del nacimiento de su hijo Jesús por parte del arcángel Gabriel. La leyenda cuenta que los ángeles trasladaron esta casa desde Nazaret hasta Loreto, en Italia, en el siglo XIII para protegerla
de los invasores otomanos. El milagroso traslado de la casa por el aire se convirtió en el fundamento simbólico para que la Virgen de Loreto fuera considerada protectora de quienes viajan por el aire. Los avances de la tecnología en la tecnología aeronáutica a principios del siglo XX llevaron a los aviadores a buscar una patrona que ofreciera protección divina en sus peligrosas travesías aéreas. La conexión de la Virgen de Loreto con el traslado por el aire de la Santa Casa la convirtió en una candidata ideal para este patronazgo, oficializado en 1920 por el Papa Benedicto XV, que declaró oficialmente a la Virgen de Loreto como la patrona de los aviadores, y su festividad se celebra el 10 de diciembre. El ejército de tierra no tiene una única advocación para todo el cuerpo, tomando cada unidad un patronazgo distinto. Así, por ejemplo, la Virgen del Pilar, de la que te hablaba antes, es patrona de la Guardia Civil, aparte de patrona también de España. Otro patronazgo dentro del ejército de tierra que me toca de cerca por mi padre cuando hizo el servicio militar y otros familiares es el del Cuerpo de Artilleros, el cual celebra a Santa Bárbara cada 4 de diciembre como protectora de los mismos. Los ángeles custodios, cuya festividad se celebra el 2 de octubre, son patrones de la Policía Nacional, así como San Juan Bautista, cuya fiesta se celebra el 24 de junio, es patrón de los policías municipales de muchos municipios españoles, además de la Guardia Real. Y así podría seguir con muchos más cuerpos militares o de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si tienes interés, dentro de la web del Ministerio de Defensa hay un apartado muy interesante con todos los patronazgos asociados a las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Como ves, la devoción a la Virgen María, así como a diversos santos, siempre ha sido muy numerosa y tradicional en España, como hemos visto desde la antiquísima devoción a la Virgen del Pilar y a Santiago Apóstol, y seguro que conoces devociones a vírgenes y santos de los muchos que hay repartidos por todo nuestro país y son venerados y que no me daría tiempo a repasarlos todos. Coméntame si quieres, cuál conoces tú de tu tierra o la tierra de tus padres o patronazgos o imágenes de la Virgen que te lleguen cerca o que te resulten interesantes. Estaré encantada de leerlos todos. Pero para cerrar este capítulo me gustaría hablarte de la curiosa devoción en Madrid a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital de España. Y es que los hechos históricos asociados a la Reconquista tienen mucho que ver con esta imagen madrileña. Y es que el nombre de Almudena procede de la palabra en árabe que significa ciudadela y habla de la pequeña ciudadela amurallada ubicada junto al río Manzanares en el corazón de la península. Según cuenta la tradición, la imagen de la Virgen de la Almudena fue escondida en los muros de la antigua localidad de Madrid durante la invasión musulmana en el siglo VIII para protegerla y que no fuera destruida. Tiempo después, tras la reconquista de la ciudad por el rey Alfonso VI en el siglo XI, se intentó encontrar la imagen sin éxito. La tradición dice que finalmente la propia Virgen reveló su ubicación al derrumbarse milagrosamente el fragmento de la muralla que la ocultaba, al paso de una procesión que rezaba precisamente para localizarla por la Cuesta de la Vega. La parte de la muralla caída reveló la talla de la Virgen iluminada por las velas que en origen acompañaron a la imagen y que a pesar de los siglos transcurridos aún estaban encendidas. Esto ocurrió un 9 de noviembre y es ese el día de su festividad que se celebra con la tradicional procesión a la Virgen de la Almudena por las calles de Madrid, tan querida por los madrileños. En la zona donde este hecho ocurrió se construyó una primitiva capilla que hoy es la cripta de la Catedral de la Almudena y cuya construcción comenzó en el siglo XIX, siendo terminada la catedral a finales del siglo XX y consagrada el 15 de junio de 1993 por el propio Papa San Juan Pablo II. Visita obligada si vienes a Madrid. Con esta devoción mariana termina hoy este capítulo de 2001 historias. Recuerda que tienes todos los capítulos en el blog 2001historias.es, así como puedes encontrar también el podcast en las redes sociales más conocidas y también en el canal de WhatsApp, donde cada día te hablo de onomásticas historias curiosas, además de colgar
el enlace para poder escuchar el podcast. Además del email, te lo recuerdo, 2001historias@gmail.com. Por cierto, comentarte que cada capítulo de este podcast lo hago gracias a leer o investigar o conocer, haber oído en algún momento historias o relatos curiosos que me han llamado la atención. Pero son originales y no hechos con la famosa IA tan de moda ahora. Es una herramienta muy útil que, si has visitado el blog, sí me ha permitido crear las imágenes tan chulas que acompañan a cada capítulo en la web, pero el contenido de cada uno de ellos es creación mía. Por eso encontrarás a veces erratas o faltas de ortografía, de las cuales te pido disculpas por anticipado. Soy aficionada a la historia, pero no lingüista, y aunque tengo muchísimo cuidado de no cometer faltas de ortografía, es posible que haya alguna imperfección humana y lógica. Seguro que lo comprendes. Nos oímos en el siguiente capítulo. Saludos.